Hola chicos de grado noveno, les saludo en esta mañana, les doy la bienvenida a mi espacio virtual de clase. Hoy nos encontramos reunidos en este tiempo, en este minuto y en este video, realmente para abordar nuestra clase de lectura crítica. Una clase que viene preparada con diversos componentes, una clase donde nos espera descubrir y seguir fortaleciendo cada uno de los procesos académicos que hemos iniciado desde días anteriores y que por supuesto a lo largo de este trimestre hemos venido fortaleciendo, complementando y bueno, desarrollando a fin de lograr potencializar el proceso lector. Recuerden que esta clase y lo que en sí implica llegar a desarrollar una competencia de lectura crítica tiene un alto porcentaje del hábito lector que yo decido tener como ser humano. Así que estudiantes, es importante que ustedes en casa continúen fortaleciendo a nivel diario esos componentes y ese hábito de leer constantemente, de cada vez ir desarrollando mejor la comprensión lectora, atendiendo siempre a los niveles inferencial, también literal y crítico, porque es importante que todo lo que leemos lo podamos conectar con el mundo, con la sociedad. Bien, en ese orden de ideas vamos a comenzar. Hoy, estudiantes de grado noveno, nos corresponde tener a la mano los siguientes materiales de clase. Vamos a tener nuestro cuaderno de lectura crítica, asimismo el libro Leer para Crecer 9, que es muy importante el día de hoy, y adicional a eso van a completar los materiales de clase con lápiz y borrador. Bueno chicos, ¿cuáles son los datos para la clase del día de hoy? Bien, iniciamos con una fecha que corresponde a la semana del 25 al 29 de mayo del año 2020. En tema, por favor, ustedes van a diligenciar en el cuaderno que vamos a trabajar el taller número 32 que aparece en el libro Leer para Crecer 9, el cual lo ubican todos y todas en la página 154 y 155. Tendremos una unidad de trabajo pedagógico 33, es el número 33 que nos corresponde para esta fecha, y en los desempeños pues tenemos la constante agrupación o evaluación y calificación de lo que implican abordar los tres desempeños, donde en cada uno se atiende siempre a criterios de lectura y escritura. Por supuesto, todo acompañado en el proceso que venimos desarrollando. Muy bien, quiero contarles estudiantes que para este trimestre en particular las clases de lectura crítica van a empezar a configurarse y a estructurarse a partir de tres momentos. Quiero desarrollar a fin de hacer un poco más rigurosa, extensiva y por supuesto con nuevos componentes que dinamicen lo que implica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiero compartir con todos ustedes, chicos, tres momentos. Vamos a empezar a trabajar un antes de leer, un durante la lectura y un al finalizar la lectura. Y es en ese proceso y es en esas fases de antes, durante y después que vamos a poder desarrollar actividades que se articulen y que nos permitan a todos y a todas comprender mejor el texto que se trabaja en el libro. ¿Estamos? Es una nueva apuesta y una nueva dinámica donde quiero también contribuir a la formación de ustedes, enriqueciendo un poco una explicación antes de empezar a leer, de acuerdo al tema y al texto que se propone. Y asimismo poderlo conectar con lo que nos lleva y nos trae y nos presenta el texto para luego finalmente desarrollar nuestras habilidades de comprensión lectora desde el taller. Correcto. Vamos a iniciar con un antes de leer, ¿cierto? Ven ustedes en pantalla y les voy a contar qué estaremos realizando. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Antes de leer, y si ustedes ya vieron en su libro, en la página 154, nos hablan de un texto que pertenece a una tipología textual que se denomina icónica. Pues muy bien. Asimismo, ese texto propone bastante tener claridad del concepto de los adjetivos en gramática.
Hecha la combinación del punto 1 y 2 en una explicación que les voy a dar, podré proponerles un ejercicio práctico y a continuación iniciar así la lectura del texto que se propone. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a comenzar. Lo primero que les quiero compartir en este espacio de clase es hablarles un poco de la tipología textual de un texto icónico. Bueno, ustedes saben que existen diferentes tipologías, ¿cierto? Que hemos venido acercándonos a una u otra a lo largo del trimestre, que en la primera parte de lo que correspondió al trimestre académico nos enfocamos en una tipología narrativa. Ahora nos vamos a acercar a las tipologías icónicas. Y aquí tenemos que este tipo de textos se considera o se cataloga como un texto discontinuo y parte de tener una base de dos tipos de lenguajes. El lenguaje verbal, como bien saben todos ustedes, ese es el lenguaje que se refiere a las palabras, y ese lenguaje es escrito y aparece, por ejemplo, en los carteles, en un título, en los diálogos, en el pie de una foto, bueno, en logos, en póster. Hay diferentes formas donde el lenguaje verbal está presente. De hecho, es el que más está presente en la mayoría de textos. Pero asimismo, tenemos una particularidad de, como existe un lenguaje verbal, ahora encontraremos un lenguaje que es visual. Y ese lenguaje también se denomina icónico. Prácticamente, ¿en qué consiste el lenguaje visual? Es una serie de imágenes, por lo general, que acompaña el texto. Y estas imágenes tienen un carácter, y es que es contenido explícito e implícito. Y de allí salen dos conceptos fundamentales a entender el día de hoy. Y es que en un lenguaje visual podemos encontrar un lenguaje visual, ¿cierto?, de carácter denotativo, es decir, donde hay una descripción literal del objeto presente y representado, y hay un lenguaje connotativo, que es la descripción simbólica, que es, además de subjetiva, no es real en muchos casos. Esto se los explico también de otra manera. El lenguaje denotativo es el que se entiende de manera explícita y el lenguaje connotativo de manera implícita. Es decir, al cual llegamos nosotros a partir de nuestros procesos de inferencia y comprensión lectora. Muy bien, esto caracteriza un texto icónico. Texto discontinuo y que a la par se comprende y se entiende compuesto por un lenguaje que es visual y un lenguaje verbal. ¿Estamos hasta el momento? Muy bien. Características. ¿Qué podemos decir si mencionamos características del lenguaje icónico? Bueno, predomina bastante el uso de imágenes. 2. Permite una lectura que no es la convencional, es decir, yo puedo leer en diferentes sentidos u orden. 3. Se caracteriza porque el texto viene acompañado de elementos visuales, como pueden ser colores, formas, diseño, ¿cierto? Cuarto componente, quinto, que podemos mencionar. Un cuarto es la presencia de texto en pocas proporciones. Y quinto, que tienen coherencia y cohesión. Es decir, se entiende y se compacta la información que allí está presente. Y todo entra en una relación recíproca a emitir un mensaje de comunicación. Recuerden que este es un principio de todos los textos. Bien, chicos. Asimismo, como lo mencioné al inicio de la clase, para hoy es importante que todos y todas tengan claridad del concepto de adjetivo. Bueno, porque entonces el adjetivo debe estar muy claro, porque en el libro se mencionan varios puntos que tienen que ver con ello. Entonces voy a hacer una breve explicación recordándoles a todos ustedes en qué consiste este ejercicio y en qué consiste el concepto gramatical de adjetivo realmente. Bien, un adjetivo, estudiantes de grado noveno, es una palabra, y escuchen muy bien, palabra que clasifica
y se entiende mejor como una de las 9 categorías gramaticales que tiene el español. Cuando hablo de categorías gramaticales, estoy hablando de 9 palabras, 9 categorías que agrupan todas las palabras de nuestro idioma. Es decir, que el lenguaje que nosotros utilizamos, la lengua castellana, el español, se configura a partir de 9 tipos de palabras. ¿Estamos? Podemos encontrar el verbo, el adjetivo, el adverbio, la preposición, tenemos también los artículos, los pronombres, las interjecciones, y hay otras 2 categorías que les invito que ustedes las consulten en Google, y siento que allí pueden tener también claridad un poco y ampliar cuáles son las 9 categorías. Bueno, y en ese sentido, de esas 9, el adjetivo es una. ¿Y qué es el adjetivo entonces? Este tipo de palabras se caracteriza realmente porque tiene lo siguiente, chicos. Describe cómo son los objetos o las personas. Y les voy a mostrar un ejemplo. Dice, las calles de mi ciudad son amplias y grandotas. Además, están siempre limpias. Miren cómo las palabras amplias y grandotas se convierten en adjetivos porque están describiendo, chicos, describiendo cómo es el objeto, en este caso, cuáles son los objetos. Las calles. Podría yo decir la calle de mi ciudad, pero bueno, en este caso lo pongo con un sentido de número donde hablo de manera plural, y tenemos entonces una idea, una oración gramatical que les proporciono y les dejo el dato. Esta oración estudiantes creen que es simple, compuesta, compuesta coordinada, compuesta subordinada, yuxtapuesta. Vamos a conectar los saberes que hemos adquirido. Bien, con esta explicación, lo que están viendo ustedes en pantalla, encontramos que estas 2 palabras, amplias y grandotas, se convierten automáticamente en adjetivos, dado que me están dando una indicación y me están contando cómo o qué características comparte un objeto. En este caso, son varios, que son las calles de mi ciudad. Además dice, tenemos en esta oración una parte que finaliza diciendo, además están siempre limpias. ¿Será que limpias viene a ser otro adjetivo, chicos? Yo he decidido marcar 2 de manera intencional para hacer referencia al concepto, pero también dejo que ustedes infieran a partir de la explicación si la palabra amplias vendría a ser o no un adjetivo. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien, continuemos. En ese orden de ideas quiero proponerles un ejercicio práctico, y es que en este momento ustedes van a disponer de un tiempo, correcto, para que por favor comenten el video de esta clase colocando como punto de vista, haciendo un comentario donde empleen 2 adjetivos. ¿Estamos? Para este ejercicio voy a estimar un tiempo de 10 minutos para que por favor ustedes pausen este video y comenten. Voy a decirles esto, muchachos, un paréntesis: este trimestre voy a tener muy en cuenta toda la participación que hacen ustedes en mis videos de clase. Claro, recuerden que hay clases que vamos a tenerlas de manera presencial, virtual, como será el caso de lengua castellana en esta semana, y otras clases donde la participación la mido a partir de este tipo de ejercicios. Ejercicios donde ustedes se encuentran con actividades prácticas de comentar el video. Bueno, entonces habilito el espacio para que por favor expresen 2 puntos de vista, o construyan o ejemplos de oraciones, o sería interesante me compartan una frase de esas tantas frases que ustedes leen y que encontramos en la red, frases célebres, frases bonitas en las redes sociales que incluyan adjetivos. Bueno, y allí voy a evidenciar cómo ese saber
se llevó a cabo en un proceso de comprensión. ¿Estamos? Bien. Pasado el tiempo estimado de los 10 minutos para este ejercicio, vamos a el nuevo momento de la clase, y es durante la lectura. ¿Qué van a estar realizando ustedes? Muy bien, quiero que por favor tomen su libro, nos ubiquemos por favor en la página 154 y van ustedes a ver lo siguiente. Este taller, el número 32 en la página 154, nos trae una publicidad de Bancolombia, ¿cierto? Quiero que ustedes por favor identifiquen, mientras leen esa información, identifiquen, importante chicos, los elementos o las características que conforman un texto igual. Podemos ver una de ellas, les voy a ayudar en este sentido, y es que hay una porción de texto muy pequeña, y lo vemos en la parte inferior de esa publicidad. ¿Estamos? Asimismo, ustedes van a desarrollar ese componente número 2 que aparece en el libro, que dice: durante la lectura, observa el texto e indica cuál es el elemento más llamativo de la imagen. Bueno, ustedes por favor, como tienen el lápiz y borrador, van a tomar ese lápiz y van a encerrar en un círculo dentro del libro cuál es el elemento más llamativo. ¿Estamos? Perfecto. Este ejercicio durante la lectura, pues bueno, va a tomar pocos minutos y realmente va a ir enfocado a comprender la información que he dado en las anteriores dos diapositivas y que se conectan ahora con este saber. Bien, ustedes, después de haber leído, llegan al momento de haber finalizado la lectura. Entonces, ¿qué van a estar realizando en este momento? Pues muy bien, vamos a tener lo siguiente. Observan que el primer punto es desarrollar todos los puntos que aparecen en la página 155. ¿Estamos? Son 1, 2, 3, 4 puntos, incluido el leer para escribir. Van a observar ese ejercicio que dice aquí, leer para escribir. Punto número 2. Escribe tu opinión sobre la publicidad. Puedes partir de estas preguntas. ¿Es importante la publicidad en nuestra época? ¿Por qué debemos ser lectores críticos de la publicidad? ¿Cómo ser un lector crítico en ese tipo de textos? Pues muy bien, hay 3 preguntas. Ustedes van a elegir solo una de esas 3 preguntas. Van a elegir una. La van a responder en ese recuadro que aparece en el componente leer para escribir. Acto seguido, tras haber elegido una y haber respondido, van a comentar el video de esta clase también haciendo alusión a esa pregunta. Entonces la escriben, en el comentario escriben la pregunta y su respuesta. ¿Ok? De esta manera voy a estar evaluándoles el trabajo en clase que se propone para esta primera clase de lectura crítica, del primer trimestre, chicos, les estoy evaluando aquí la primera clase de lectura crítica que se propone para este segundo trimestre académico. Ahora sí. Bien, dicho esto, muchachos, ustedes disponen de los minutos restantes que conforman nuestra unidad de trabajo pedagógico el día de hoy, es decir, 100 minutos. Disponen prácticamente de 80, porque vemos que vamos en el minuto 20 del video. Correcto, me devuelvo a esta diapositiva. Disponen de 80 minutos para desarrollar el ejercicio. Se van a dar cuenta que estos talleres que vamos a empezar a trabajar, que son de una tipología icónica, son bastante cortos, pero que nos exigen sobre todo unas habilidades de pensamiento enfocadas a entender y comprender el nivel de comprensión lectora inferencial. Ya no se hace tanto hincapié en lo que resulta
de un lenguaje literal, sino que ahora lo inferencial viene a ser un componente de constante refuerzo. Y asimismo, chicos, tenemos entonces el lenguaje y la comprensión en un nivel crítico. Bien, muchachos, esto es lo que corresponde a nuestra clase de lectura crítica el día de hoy. Recuerden, les habló su profesor Carlos Perdigón. Me alegra mucho haber llegado allá a sus casas a través de la pantalla, donde ustedes me pudieron observar y pudieron atender a la explicación de esta clase. No siendo más, chicos, cedo el tiempo restante para desarrollar las actividades. Recuerden que hay 2 ejercicios durante la clase que deben desarrollar y que espero sus opiniones en el comentario. Bueno, es importante que este foro, que se habilita desde los comentarios, enriquezca también la práctica de la clase. Bien, chicos, no siendo más, les deseo a todos el mejor día.